El 15 de marzo de este año, escúchenme, el 15 de marzo de este año entraron en vigor las nuevas guías mandatorias para determinar las pensiones alimentarias. Se van a tomar en consideración todos los hijos que tenga la familia en la actualidad. ¿Ves? Eso es importante porque antes no se prorrateaba. Sí va a haber una reducción, ¿verdad? Y esa es una de las noticias grandes que la gente muchas veces pues no tiene pensado que eso va a bajar. Los abuelos son sujetos de responsabilidad de pensiones alimentarias si obviamente su hijo no puede, ya sea mayor, ya sea menor, porque esos son alimentos entre parientes, pero está decidido específicamente eso. Y de alguna manera, pues si no se puede cumplir o es muy poco, podrían también ser los abuelos sujetos a pensiones, pero de la misma manera también tienen el derecho de pedir relaciones abuelos filiales. O sea, que si usted tiene que responder con el cash, también tiene derecho a que se le permita relacionarse con sus nietos. Nuestra amiga, la licenciada Ivette Montes. Buenos días, Ivette, ¿cómo estás? Hola, hola. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Pero mira bien. Qué bella. Se escucha bien, se escucha bien. Se escucha muy bien, muy bien. Y se ve muy bien también. Pues qué bueno, gracias por esta oportunidad de estar nuevamente con todos ustedes, esperando que se encuentren súper. Estamos súper esperando los temas que tú compartes con nosotros, Ivette, que siempre que te vas por otro ángulo, pues no solamente nos bendices y nos edificas, sino que nos llamas la atención acerca de temas que usualmente nosotros no los tocamos aquí, como que muchas veces se nos pasan por alto. ¿Cuál escogiste para hoy? Pues fíjate, como en Puerto Rico estamos en época de, ¿verdad? Sabemos que hay crisis porque siempre hay en Puerto Rico. Estuvimos en estos días visitando a la vicepresidenta de Estados Unidos, a Kamala Harris, y entre todas las cosas, ¿verdad? Ella escogió un lugar cultural, pero lo que me enfoco es que ellos vienen a decir todos los dineros que han dado y todo lo que hay, y la gente pues sigue pensando y esperando del gobierno. Pero yo quiero hablarle hoy de un cambio grande que al que está día a día trabajando al día a pie le va a afectar, y es que el 15 de marzo de este año, escúchenme, el 15 de marzo de este año entraron en vigor las nuevas guías mandatorias para determinar las pensiones alimentarias en Puerto Rico. Y esos son temas que volvemos. La gente pues puede hablar de todas lo que dijo el último político o lo que dijo la última promesa, pero ciertamente la gente sigue teniendo sus dificultades, sus retos internos, y muchas veces esto afecta la niñez. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque la gente tiene que pensar en que va a tener que hacer un ajuste o programar un ajuste que recibirá de pensiones alimentarias. Y en ese sentido, quiero hablar de eso, por aquellos, en qué consisten, en términos pequeños, ¿verdad? En corto, en qué consisten los cambios más significativos. Ivette, en esa línea, esta revisión que se hace, ¿le hace un poco más de justicia al padre? Porque toda la premisa de los últimos años, y me corriges por la experiencia que tú tienes como abogada, era como que el hombre quedaba pillado porque lo dejaban con $500 para que él se resolviera con todos sus gastos, básicamente. Y era como una situación donde él quedaba pilladito, ¿verdad? Sin analizar la parte de cualquier cosa que fuera en detrimento de los niños. ¿Cómo queda esta revisión? ¿Sale un poco más balanceado el varón en términos de
ese reclamo a la pensión alimentaria? Excelente pregunta, porque esos son unos de los reclamos de justicia que muchas veces, por aquellos de querer ser ultra feminista y ultra derechos de un solo lado, lo que hacemos es una injusticia, porque ciertamente este cambio de estas guías mandatorias ya elimina a lo que te referías, era que había que dejarle una reserva al padre. Decimos padre porque se entiende que la mayoría de los que pagan pensión o padres no custodios pues es el hombre, pero el padre o la madre no custodia antes te tenía que dejar $615, ahora no, se elimina esa reserva y será variable. ¿Va a depender de qué? Pues va a depender solamente del ingreso que tenga la persona no custodia. Eso es importante porque una de las consideraciones que ¿verdad?, que se traía era que muchas veces la persona que por alguna razón, ¿verdad?, tuvo que separarse de su esposo o de su esposa, comenzaba o quería o necesitaba comenzar una vida nueva, y muchas veces tenía otra familia, tenían otros hijos, y no se consideraba en el cálculo que tuviese que mantener otra familia. Uh-huh. Y una de las cosas que yo quería también señalar es que en Puerto Rico, el artículo, ustedes se acuerdan que el Código Civil sufrió unos cambios en el 2020. Pues aquellas personas que quieran, ¿verdad?, saber un poquito más de lo que incluye, o una de las obligaciones de la patria potestad, es en el artículo 555 en adelante, se habla del asunto de la filiación natural, que quiere decir qué yo gano o qué responsabilidades yo tengo si yo tengo un hijo para con mi familia, ¿verdad?, y los niños. En Puerto Rico no hay distinción, hay una igualdad con los hijos, o sea que no importa que si usted nació de una relación de matrimonio o una relación de una unión consensual o una persona que estaban, ¿verdad?, comprometidas, y por alguna razón pues usted nació o su hijo nació, tiene los mismos derechos ante la ley. Así que, pero también hay unas responsabilidades, y en ese caso se van a tomar en consideración todos los hijos que tenga la familia en la actualidad. ¿Ves? Eso es importante porque antes no se prorrateaba. Eso es uno de los cambios bien grandes. Uh-huh. Y es un reto que la gente tiene para saber que sí va a haber una reducción, ¿verdad? Uh-huh. Y esa es una de las noticias grandes que la gente muchas veces pues no tiene pensado que eso va a bajar. El punto es que las personas que nos están escuchando, en Puerto Rico, cada 3 años, las personas que tienen la responsabilidad, ya sea de pagar pensión o de recibir pensión, pueden pedir una revisión si han habido también, solamente por el traspaso del tiempo, para tratar de ajustar de alguna manera el cambio del aumento de inflación, el costo de vida, que sabemos que en estos últimos 3 años la inflación se ha disparado. Yo no sé ustedes, pero el que va a hacer compra con $40 no es lo mismo que hacer compra con $40 hace 5 años atrás. No, para nada. Así que las personas que tienen ya corriendo, que ya tenían corriendo, ¿verdad?, casos pendientes, se va y no se ha determinado la pensión alimentaria, estar utilizando estas guías nuevas. Y la persona que, otro de los cambios, ¿verdad?, es que la pensión básica, esto es un asunto ¿verdad?, de información general, para los que no lo saben, en Puerto Rico usted tiene, cuando alguien, ¿verdad?, le pide o le exige que pase pensión alimentaria a un menor, la pensión se hace en 2 cosas, lo que se llama la pensión básica y lo que se llama la pensión suplementaria. Y en ese sentido, hubo otro de los cambios grandes, es que y ustedes dirán, bueno, ¿para qué más o menos se usa la pensión básica? Pues mire, la pensión básica es para cubrir la comida, transportación, no solamente hacer compras, ropa, entretenimiento. Es más, el Código Civil
incluyó hasta los perritos, hasta atender los perritos y las necesidades de las mascotas. Así que usted tiene que tomar en cuenta, usted que, ¿verdad?, necesita hacer un ajuste o necesita tomar en cuenta qué gastos usted tiene, las utilidades. Esa es la pensión básica, y la suplementaria es la otra parte, que es, por ejemplo, la casa, educación, cuidados de menores, seguros médicos. Así que uno de los cambios grandes también es que para esa pensión básica solamente se va a usar el ingreso del padre no custodio, ¿ves? Y la cantidad de hijos que tenga a su cargo. Eso es uno de los cambios más grandes, que antes se usaban los dos y obviamente no se consideraba si tenía otro hogar. Así que eso es una de las cosas más importantes que yo quiero que la gente tenga en cuenta, haga sus ajustes en cuanto a sus ingresos, porque las personas que han pagado o que entienden que no les sobra nada para vivir van a tener la oportunidad, si han pasado más de 3 años o no se le ha determinado pensión porque está con una pensión, como se le llama, preliminar, pues se va a poder beneficiar. Ok, licenciada, tengo una curiosidad. En Puerto Rico cada vez son más las mujeres o abuelos que tienen que pasar pensión, y el trato para madres o para mujeres y abuelos es distinto. Muy interesante esa pregunta, porque la gente piensa, ¿verdad?, que de alguna manera solamente las personas, los padres, los que tienen hijos, son los que pueden ser responsables, y ciertamente en Puerto Rico los abuelos son sujetos de responsabilidad de pensiones alimentarias si obviamente su hijo no puede, ya sea mayor, ya sea menor, porque esos son alimentos entre parientes, pero está decidido específicamente eso. Y de alguna manera, pues si no se puede cumplir o es muy poco, podrían también ser los abuelos sujetos a pensiones, pero de la misma manera también tienen el derecho de pedir relaciones abuelos filiales. O sea, que si usted tiene que responder con el cash, también tiene derecho a que se le permita relacionarse con sus nietos. Una pregunta que tengo, Ivette, ¿no cambia nada con respecto a lo que muchas parejas han tenido que hacer de casarse por capitulaciones? Porque el ingreso, si yo soy el divorciado con hijos menores y me caso con esta muchacha que pues tiene ingresos, aumenta la pensión alimentaria porque el ingreso de ella se suma al mío. Entonces, para poder resolver eso, pues nos casábamos por capitulaciones para evitar eso. ¿Eso se queda igual o cambió? Bueno, lo que pasa es que quien define, ¿verdad?, la responsabilidad de quién va a alimentar, el Código Civil ha establecido que si tú te casas o tienes, ¿verdad?, tu acuerdo matrimonial es de sociedad legal de gananciales, la figura de la sociedad de gananciales. Las sociedades gananciales tienen la responsabilidad de pagar o asumir los alimentos de cualquiera de los dos hijos o hijos conjuntos. Sí, se queda igual. Por eso es que, obviamente, se queda igual, pero la gente tiene que hacer sus planes. Yo siempre les digo a la gente, mire, ustedes tienen que, el momento de comprometerse con una persona, y como el Código Civil cambió, ya no estamos hablando simplemente de decir que voy a comprometerme casándome, porque las personas pueden entrar en relaciones de intercambio de bienes, de comunidades. Mucha gente, como decimos por ahí, se juntan, se van a vivir juntos y pueden tener hijos, y las responsabilidades no van a cambiar, pero pueden ser para con el menor, pero pueden ser que entren en relaciones de figuras económicas como comunidad, y entonces la gente no se percata, no planifica qué rayos quiere hacer con su vida, con sus bienes
que lleva a esa comunidad o que lleva al matrimonio, y para eso yo les recomiendo que se asesoren con un abogado de su confianza sobre las capitulaciones matrimoniales, que también se pueden hacer antes de casarse o después de casarse. Así que si tienen relaciones, tienen hijos y aún no están casados, pero empiezan a hacer, ¿verdad? Algunos tipos de trámites económicos en su día, porque uno no sabe, porque ahora las relaciones están tan poco estables, que esa es la realidad. O sea, yo no puedo venderle a ustedes que no, que para toda la vida. Mire, la realidad es que si no fuera así, no hubiesen tantos problemas en los tribunales. Ahora mismo, en los tribunales, hay más de 166,000 casos de peticiones de pensiones alimentarias. ¿Ves? Y en ese caso puede ser más de un menor. O sea que no, como han habido tantos cambios en el Código Civil, se ha querido básicamente igualar una relación matrimonial a una relación consensual. Por lo tanto, no está restringido ahora el derecho simple y llanamente porque usted se casó o no casó. Antes era como un poquito más simple determinar, y se le decía a la gente, mira, cásate porque tienes beneficios. Y la gente, no, ¿para qué? No vale la pena, que si los divorcios, mire, esto es un asunto de prueba. ¿Qué yo quiero decir? Porque una cosa, la ley la presume. Si usted está casado, la ley presume unas cosas. Si usted hace un documento de capitulaciones, explica quién va a pagar qué, a qué yo me comprometo. Las capitulaciones son importantes porque después que usted se mete, sigue invirtiendo con esa persona, y después de un momento dice, ay, pero es que esto era mío. Y yo, bueno, pero tú no dijiste, tú te casaste y tú creíste que eso era tuyo, pero en el derecho no es lo que usted piensa, es lo que está escrito. Así que ese cambio en la forma de cómo la gente se está relacionando íntimamente tiene repercusiones, y sí, el cambio es beneficioso para el que tiene que pagar pensión, pero hay casos en los que van a haber rebajas de pensión, y se estima, los que estuvieron en este informe, se estima que pueden haber reducciones hasta un 30%. Wow. Eso es mucho. Ajá. Eso es mucho. Así que eso estamos hablando esto es una de las, yo digo, esto es uno de los datos que yo creo que debería del gobierno estar dando una promoción un poquito más agresiva, porque la gente va a empezar a estar recibiendo solicitudes de reducción, y el derecho está ahí, claro. ¿Cuál es la intención? Pues que no se cuente un ingreso que no existe. ¿Por qué? Porque en la realidad la persona tiene derecho a rehacer su vida, y en ese sentido pues se le hace justicia al padre no custodio. Licenciada, tengo una preguntita. Las capitulaciones que se pueden hacer luego del matrimonio, ¿hasta cuánto tiempo uno puede? No. Las personas pueden hacer las capitulaciones después de haberse casado. Ajá. No tiene límite. Lo que pasa es que depende de cuánto tiempo tú esperes, pueden crearse, ¿verdad?, obligaciones y responsabilidades. Okay. Para que la persona haga este cambio, tiene que hacer una escritura, tiene que renunciar, tiene que hacer una escritura para renunciar y esa figura jurídica que se llama sociedad de gananciales, y no lo ha hecho. Pero puede ser que la persona hayan hecho unas capitulaciones previas, haya ocurrido algún cambio por alguna razón económica o demás, y quiera hacer una modificación. Las modificaciones, antes del 2018, las capitulaciones no eran cambios. Eso era, si te casaste o te casaste con capitulaciones, después de eso no las podías cambiar. Eso era, como decía Juan Carlos, que muchas personas pues recurrían a unas alternativas, ya sea en planificación A o como resultado de a divorcio. En el divorcio, obviamente, cesa lo que era la capitulación matrimonial. Pero gracias a Dios, pues eso cambió. Primero fue por una decisión del tribunal, después se incorporó en el Código Civil, pero es importante
porque la gente no está mintiendo, no podemos tener una cultura de mentira, ¿verdad? Y en ese sentido era obvio que la gente cuando se sentía pillado contra la espada y la pared, pues iba a tomar una alternativa, porque era o como, o me sobra, o no puedo, ¿no? Pero si usted se asesora con un abogado de familia, un abogado que tenga un poco de experiencia en cómo se manejan estas cosas, pues usted es, como yo le digo a la gente, mire, si usted va a tener una relación, usted se piensa casar, usted está viviendo juntos, porque ahora los jóvenes piensan que esa es la alternativa. La alternativa es comprometerse, la alternativa es educarse y tomar una decisión. Ivette, agradezco mucho que traigas esta información al aire. Nosotros nos estamos enterando contigo. Estoy seguro que cantidad de oyentes se están enterando contigo también. No solamente los que pagan pensión alimentaria, sino miembros de la familia, particularmente padres que saben que su hijo quedó pillado o su hija, porque hay quien es ella quien paga la pensión alimentaria mucho más, ¿verdad? Le corresponde una cantidad mucho mayor por los ingresos de ella, que pueden pedir ese ajuste. Esto está firmado y ya vigente, que cualquiera que quiera solicitar una revisión a su pensión alimentaria lo puede hacer. Sí, eso está vigente porque esto comenzaría desde el 15 de marzo en adelante. Así que ya se presentaron en el Departamento de Estado, esa fue una de las noticias. Los que quieran saber en detalle, ¿verdad? Hay un resumen en alianzadejuristas.com, en el blog alianzadejuristas.com, hay todo una copia de la información que el Departamento de la Familia publicó, las guías mandatorias y también está un resumen de los cambios más grandes. Pero acuérdese, si la persona, independientemente de estas leyes, cada 3 años, o cuando surja, no tiene que esperar cada 3 años, si surge en la vida de una persona un cambio exageradamente inusual, o sea, perdió el trabajo, hubo una enfermedad, un cambio sustancial en sus circunstancias económicas o personales, puede urgentemente pedir al tribunal un reajuste. Obviamente no puede dejar de pagar, tiene que pagar, presentar su petición y cuando se vea se darán los ajustes. Lo mismo, Juan Carlos, las madres muchas veces, o el padre no custodio o la madre no custodio, muchas veces sabe que por alguna razón la persona no está cumpliendo con el pago o no ha comenzado nunca a pagar y dice, no, yo lo voy a hacer después, Mire, si usted no radica, ya sea en Asume, ya sea en el tribunal, si usted no radica una solicitud de pensión alimentaria, no se comienzan a acumular esos pagos. Así que ese derecho no es suyo, ese derecho es de su hijo o de su hija. Por lo tanto, en la medida que usted empieza a saber que con quien usted se comprometió, ya esté casado o no esté casado, no está aportando lo que debería aportar para el sustento y mantenimiento de su hijo o su hija o sus hijos, usted tiene que, ¿verdad?, amablemente, ¿verdad?, llegar a un acuerdo. Si no pueden llegar a un acuerdo, pues tiene que ir a pedir el socorro del tribunal o de Asume para que usted interrumpa el término y se comiencen a acumular esos gastos. ¿Por qué? Esos gastos no, ese pago, porque ese beneficio es del menor, no es de la madre, es del menor. Y esa persona tiene hasta que es mayor, tiene 5 años más para radicarlo cuando ya es mayor, todo eso que se acumuló. Así que usted no es que tiene el derecho, madre, son los menores. Si no lo radica, no puede ir a decir, no me paga desde que nació, no me da nada. Y va a los 10 años, pues ellos van a decir, usted no necesitaba ninguna pensión, porque si lo pagó, y menos puede pensar que si se divorciaran, le van a acreditar lo que usted pagó. Excelente. Muy bien. Y ivettemontes.com, ahí la gente tiene más información, ¿verdad, licenciada? Sí, ivettemontes.com, en el blog y también alianzadejuristas.com van a encontrar toda la información, porque esto es importante que usted lo lea, lo procese, tome una decisión. Muy bien. Excelente. Oye, te quedó el set bien lindo, Ivette. Muy lindo. Sí. Lo repetimos la próxima. ¡Qué bueno! Bendiciones. Gracias. Abrazos. Ivette Montes, señores, en ruta. Junto